El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Queridos hermanos, primer domingo de la Cuaresma, y lo celebramos con el deseo de poderle pedir hoy al Señor la gracia que la Cuaresma misma nos invita a vivir, la conversión. Y la conversión puesta en práctica en 3 acciones que nos pide la Santa Madre Iglesia, que es incrementar la oración, incrementar la penitencia, el ayuno, e incrementar como tal el amor, la caridad hacia el prójimo, hacia el otro. Y esas gracias se las pedimos porque por nuestra propia fuerza no lo podemos. No podemos realizar nada si no es con la gracia de Dios. De ahí que entonces nosotros analicemos en nuestra vida, que cuando nos hemos puesto propósitos para cambiar, no hemos podido. Y no podemos porque quizá nos hemos centrado en solamente nuestras fuerzas y no pidiendo la gracia y no haciendo lo que Dios pide para poder que Él nos pueda ayudar. Entonces esa gracia se la pedimos hoy a Nuestra Señora para que la Eucaristía de hoy pueda tener unos frutos abundantes y que esta Eucaristía nos ayude a acercarnos más al corazón de Jesús. Esta Eucaristía nos ayude a ser más como Él, configurarnos como Él. Que esta Eucaristía nos dé la gracia de ser más puros en el alma como Nuestra Señora la Virgen María. El Evangelio de hoy, como todos los primeros domingos de la Cuaresma, sea del año A, del año B o del año C, siempre el primer domingo de la Cuaresma, el Evangelio es de las tentaciones. Sea el Evangelio San Lucas, San Mateo o San Marcos. Y es este primer Evangelio una gran exhortación, pero también un gran consuelo para nosotros. Una exhortación porque si Cristo fue al desierto a la batalla, a luchar contra los 3 enemigos del alma, es un consuelo porque nosotros no luchamos solos, sino que unidos a Él venceremos. El que se une a Cristo vence en toda situación. Pero primero es tener claro de que este tiempo cuaresmal tiene sentido si nosotros entendemos de que la vida del hombre, como dice el libro de Job, el profeta Job, la vida del hombre es una batalla. ¿Y una batalla contra qué? Contra el pecado.
Si creemos que el pecado existe, entonces nosotros tenemos la obligación y la fuerza para poder contrarrestar, para poder vencer, para poder pelear, luchar contra el pecado. Pero una persona que piense consciente o inconscientemente que el pecado no existe, entonces no hay por qué luchar o no hay contra quién luchar. Y resulta de que el pecado existe, nos lo enseña el Señor en el Evangelio, nos lo enseña la Iglesia a lo largo de la tradición oral de los apóstoles. Entonces es un imperativo que nosotros como católicos salgamos a la batalla a luchar contra el pecado. El pecado es el verdadero y único enemigo, el pecado. Padre, pero es que Jesús fue a luchar contra Satanás, porque dice que fue tentado por Satanás. Sí, pero ¿de qué manera lo tentó? O sea, ¿de qué manera fue Satanás a luchar contra Jesús? Pues con la tentación. Y con la tentación precisamente de las cosas de este mundo, que el demonio las usa, son buenas, pero las usa de tal manera que nos tienta, como tentó a Jesús, y de esa manera, si se consiente, pues nos apartamos de Dios. Entonces, Satanás tiene poder en cuanto que la tentación tenga poder sobre nosotros. Y ahí es la primera enseñanza que nos dice San Agustín. ¿Por qué Jesús fue tentado? ¿Por qué razón Jesús fue tentado? No tiene sentido de que Jesús sea tentado si sabiendo que Jesús es infinitamente superior a Satanás. O sea, Satanás no podía tener dominio sobre Jesús. No podía tentar a Jesús, estrictamente hablando. No puede Satanás tentar a Jesús. ¿Pero por qué lo tentó? Porque Jesús fue al desierto a ponerse en sus manos. Dice San Agustín, porque si nosotros no hubiésemos tenido la gracia de que el Verbo eterno de Dios hubiese vencido las tentaciones en el desierto, nosotros no pudiésemos vencer el pecado, no pudiésemos vencer las tentaciones. Y entonces dice San Agustín, el Señor fue tentado y en ese momento que era tentado, el Señor pensaba en ti y en todas las tentaciones que ibas a tener en toda tu vida. En toda tu vida, en toda tu existencia. Jesús en ese momento se dejó tentar, dejó experimentar en su cuerpo, en su carne, la tentación, precisamente por amor a nosotros, y de esa manera entonces darnos la gracia, darnos los méritos para poder entonces que nosotros saliéramos vencedores de toda tentación, de toda tentación. Entonces Jesús va al desierto, a la batalla, al combate por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Porque es consciente el Señor de que ha venido para vencer el pecado. Y el pecado ha venido a vencer el pecado en la carne humana. Y asumiéndonos a nosotros, entonces nosotros podemos tener la gracia de salir vencedores ante cualquier tentación. Y el Señor entonces experimenta esa tentación. ¿Y de qué manera lo experimenta? No nos detengamos en las tres clases de tentación, sino en la primera que nos habla el evangelista Mateo en el capítulo número 4. Que Satanás le dice, convierte esa piedra en pan para que calmes tu hambre. Y el Señor, la respuesta del Señor es ¿cuál? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Señor nos manifiesta ahí, en esa tentación, primero, como quien dice, esa tentación la tenemos o la vamos a tener todos los hombres. No solamente hemos sido tentados, sino que siempre la vamos a tener. Pero al igual que Él experimentó la tentación, el Señor la venció. Y la venció de una manera prodigiosa, poniendo lo espiritual por encima de lo material. ¿Y cómo se vence toda tentación? Poniendo lo espiritual por encima de lo material. Por encima de lo material. Si usted no tiene
en su corazón un amor profundo por la vida de la santidad, si usted no tiene un amor profundo por el cielo, si usted no tiene un amor más grande por Dios que por las cosas materiales, entonces no podemos vencer la tentación. Solamente aquel que ama sobreabundantemente, sobrenaturalmente, las cosas espirituales es capaz de vencer la tentación. Porque si estamos apegados y amamos las cosas de este mundo más que las cosas espirituales, las cosas materiales, pues incluso hablando de las buenas, no estoy hablando de las malas, nos quitan a Dios, nos quitan a Dios. Entonces el hombre debe de amar por sobre todas las cosas lo espiritual. El hombre, el católico, la persona católica debe amar por sobre todas las cosas la oración. Está el partido de fútbol, por encima del fútbol está la oración. Que está la serie de televisión, por encima de la serie de televisión está la oración. Padre, pero entonces, ¿cuándo me divierto? ¿Cuándo tengo esos momentos de diversión? Claro, usted los puede tener. Usted puede tener esos momentos donde usted se distraiga, se relaje en sus hobbies, en su hobby. Pero no puede el hobby estar por encima de lo sobrenatural, Porque muchas veces nosotros sacrificamos lo espiritual con la excusa de que es que estoy cansado, y es que yo cuando me dedico tiempo, y es que cuando yo me voy a tranquilizar, y cuando me voy a dedicar tiempo, y sacrificamos lo espiritual. Es que me invitaron a un almuerzo, y cómo voy a decirle no a ese almuerzo, y está en el horario de la Eucaristía. Si se sacrifica la Eucaristía por el almuerzo, porque hay una justificación de medio, ¿cómo le voy a faltar a ese amigo, a esa amiga, a ese familiar? O a mi placer en el comer. Se sacrifica lo espiritual por lo material. Padre, pero es que es una exageración. ¿Cómo todavía la iglesia diciendo que debemos abstenernos de comer carne? Eso ya es anticuado, Padre. Para aquel que ama lo de Dios, para aquel que verdaderamente ama la santidad y para aquel que ama las cosas sobrenaturales, no es anticuado, es un imperativo. Hay que hacerlo, debo de hacerlo. Es mi responsabilidad con mi vida espiritual, Padre, el ayuno, ¿cómo es posible que la iglesia todavía esté enseñando eso, lo del ayuno? Sabiendo que ya nadie ayuna en este mundo. Todo el mundo disfruta de los placeres, de los gustos. Ya el ayuno no es. No, para aquel que ama, se ama a sí mismo y ama a Dios, entonces busca el ayuno y busca la penitencia. Los padres del desierto decían que el ayuno y la penitencia muestran cuánto ama el cristiano a Dios y cuánto se ama a sí mismo. Un católico que ayuna todo el año, se ama todo el año. Un católico que ayune solamente los viernes de la Cuaresma, solamente se ama los viernes de Cuaresma. El resto del año no se sigue amando, según el Padre, según los padres del desierto. Según los padres del desierto. Y tienen mucha razón, porque es que el que ayuna, el que hace penitencia, está colocando las cosas sobrenaturales por encima de las materiales. Porque entiende que sin el ayuno y la abstinencia no puede alcanzar el cielo. Un católico que no ayuna y que no hace abstinencia, que no se mortifica, que no hace penitencia, no alcanza el cielo. Mire que estamos hablando no de pecados, porque ya el miércoles de ceniza invitamos a todas las personas
a confesarse, a que se mantengan en gracia de Dios, que lo más importante es estar en comunión con Cristo, estar configurados con Cristo a través de la gracia sacramental en la confesión. Estamos hablando de cosas buenas en las cuales el hombre católico tiene que hacer penitencia, mortificarse y como tal limitarse, porque es necesario e imperativo alcanzar el cielo. Y entonces estamos hablando de actitudes, de cosas, de relaciones, estamos hablando de actos, de comida, de prácticas que son en sí mismas buenas, pero que el hombre, por amor a Dios y por amor a sí mismo, está dispuesto a luchar para poder dominarse a sí mismo, para poder vencer el pecado en sí mismo. No es simplemente la vida cristiana dejar de pecar, eso es lo primero. Pero el camino es largo, un camino de mortificación, de penitencia y de ayuno. San Agustín, en la lectura que nos propone hoy la Iglesia, nos dice precisamente eso. Nuestra vida, en efecto, mientras dura esta peregrinación, no puede verse libre de tentaciones, pues nuestro progreso se realiza por medio de la tentación y nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido. San Agustín nos está diciendo, la vida del hombre es, en esta peregrinación, que vamos hacia el cielo, esa es nuestra meta, esa es nuestra finalidad, ese es el término de nuestra existencia, de nuestra vida, el cielo. Mientras vamos peregrinando, la vida del hombre es un combate contra las tentaciones, un combate, y ese combate es todos los días, consigo mismo, con el mundo y contra Satanás, que nos tienta y que nos dice, como afirma Benedicto XVI, Satanás tienta al hombre colocando precisamente como más importante esta vida que la vida eterna. Inconscientemente pensamos de que es más importante lo que tenemos en este momento que la vida eterna. Es más importante una comida, es más importante un trago, es más importante un paseo, es más importante las cosas de este mundo que la vida eterna, que la vida eterna. No, es un combate y no podemos vencer, no puede ser coronado si no ha vencido. Si no, nosotros no podemos alcanzar la corona del cielo si antes no vencemos. Tenemos que vencer. ¿Y cómo vencemos? Absteniéndonos de lo bueno. Renunciando a lo bueno. Para siempre en muchas ocasiones o algunas parciales. Algunas parciales. Y uno puede colocar muchos ejemplos. Y el ejemplo es, usted normalmente, ¿cuántas horas dedica al Internet en el día? En el WhatsApp, en ver fotos, yo también, en un videíto. ¿Cuántas horas? Qué bueno entonces sería decir, durante una semana o durante 40 días de la Cuaresma, no voy a usar el Internet, no lo voy a usar. Inclusive en lo bueno, en los videos que me gustan de Dios, en los videos de tal padrecito, en los videos de tal conferencista que me habla de las cosas católicas y de Dios. Usted se sacrifica y usted dice, no lo voy a escuchar y lo voy a quitar durante una semana. Por amor a Dios y por amor a mí mismo. Durante una semana. Y ese tiempo, usted lo calcula, cuánto gasta en la mañana, cuánto gasta en la tarde, durante el día, cuánto gasta en el Internet. Ah, padre, son como 2 horas. Súper bien. Entonces, esas 2 horas usted las va a cambiar por leer las Sagradas Escrituras, por leer un librito espiritual,
por visitar el vecino que está enfermo. Poniendo en práctica las prácticas cuaresmales, valga la redundancia. Poniendo por obra lo que la iglesia nos manda. En aquello bueno, padre, es que yo veo fútbol y me encanta el fútbol y mejor dicho, eso, qué buena oportunidad tiene usted de ofrecerle a Dios y mostrarse que se ama a sí mismo porque usted quiere llegar al cielo. Entonces, durante 8 días no mirar ningún partido de fútbol por amor a Dios. Esa novela, padre, que me gusta tanto, por amor a Dios, la voy a dejar de ver 8 días. Y ese tiempo la voy a dedicar a las prácticas cuaresmales. Ese es el sacrificio, porque el sacrificio no vale decir, padre, yo sí tengo una práctica, he dejado de comer dulces. Claro, porque en el fondo el dulce tiene algo ahí secreto, ¿no? El no engordar. No vale. Si usted lo hace por no engordar, como método de dieta, no vale. Usted tiene que hacerlo por amor a Dios. Entonces tiene que mirar qué va a hacer por amor a Dios y que le cueste verdaderamente. Y que usted sacrifique su voluntad. Sacrifique su voluntad. Entonces hay que buscar esas cosas en las cuales nosotros verdaderamente nos lleven a crecer en unión con Cristo, espiritualmente, en amor a Dios, en la fe, en la esperanza, como responsables que tenemos de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra vida interior, de nuestra vida. Es una lucha, es un combate, y no podemos salir victoriosos ante Satanás y ante el enemigo si antes no renunciamos incluso a lo bueno. Si usted no es capaz de sacrificar lo bueno, ilícito, es más difícil sacrificar lo bueno, pero lo ilícito. Porque hay una carga espiritual que es el pecado, las consecuencias del pecado original, en el corazón y en el alma. Entonces es necesario sacrificar y renunciar durante un tiempo o para siempre, en algunas ocasiones, lo que le inspire el Señor a esas prácticas que siendo buenas te pueden acercar a Dios de una manera increíble. Y ahí es donde el católico dice, cambio lo bueno por lo santo. Cambio lo bueno por lo santo. Porque nuestra vida es un constante progreso a la unión con el Señor. No nos podemos nosotros acostumbrar o no podemos estar en la modorra de que simplemente llevamos una vida cristiana. Sí, yo vengo a misa cada 8 días, los domingos, rezo de vez en cuando, el rosario cuando me nace, y ya, esa es mi vida cristiana, no peco, Padre, no peco. No podemos caer en esa modorra que Satanás quiere en la cual que estemos, porque Satanás quiere que estemos ahí. Dios quiere que seamos santos, y Dios nos exhorta, y Dios nos exige, porque quiere que seamos grandes en el amor, que le amemos grandemente y que nos amemos grandemente, Entonces hay que pedirle hoy a Nuestra Señora esa gracia, que nosotros podamos entrar en esa conciencia. El Señor Jesús no era necesario entrar en combate con Satanás, no era necesario, sino que por amor a usted lo hizo. No era necesario ayunar 40 días, pero por amor a usted ayunó 40 días. Queridos hermanos, Jesús con un día de ayuno hubiese redimido 1000 humanidades completas, 1.000.000 de humanidades completas, 1.000.000 de mundos completos, con un día de ayuno. Y no fue como tal en un día, sino en 40 días. 40 días que ayunó pensando en mí, por amor a mí, absteniéndose, pensando en mí y por amor a mí, orando al Padre Celestial, pensando en mí y por amor a mí.
por amor a mí. Nosotros, por amor a Dios y por amor a nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer durante estos 40 días? Durante estos 40 días. Seamos generosos con Dios y con nosotros. Generosos. O sea, verdaderamente que usted se dedique a exigirse durante este tiempo cuaresmal, a colocarse ayunos verdaderos. El viernes, por supuesto, es obligación nuestra. Usted puede decir, hombre, el miércoles también lo puedo hacer. O otro día de la semana. Una abstinencia. Me voy a quitar durante 8 días la carne, no la voy a comer. No voy a comer carne durante 8 días. Voy solamente con huevito y arroz. Con marraqueta y huevito. Y usted es el que me encanta la marraqueta. 8 días sin marraqueta. Y sin mantequilla. Algo que duela, sea generoso con Dios. Dios fue generoso con usted para redimirlo. Tenemos que ser generosos con Dios. Y les aseguro que ustedes en esta cuaresma creceremos, nos aseguramos, creceremos espiritualmente. Mortifique su vista, mortifique su oído, mortifique su gusto, muera a sí mismo, por amor a Dios y por amor a sí mismo. Es el cielo por el cual usted está trabajando, es la lucha. Y cuando usted lo pide, tenga la plena conciencia, cuando usted pide esa gracia y usted emprende ese camino a mortificarse, a hacer penitencia y a hacer ayuno, el demonio no quiere que usted avance espiritualmente. El demonio no quiere que usted se salve. Y ese día que usted se propone ayunar, le va a presentar las 1000 maneras para que usted no ayune. Se aparece la suegra con un manjar, se aparece el amigo, se aparece la invitación para que usted no ayune. Es así. El demonio con toda seguridad va a hacer que usted no lo haga. Incluso en este momento Satanás le está diciendo, lo que está diciendo el Padre es exagerado. No es tanto así. No, para la otra cuaresma. No lo haga hoy, mañana. Tiene todo el día de mañana para hacerlo. Satanás sabe trabajar muy bien la mente. Entonces, seamos generosos con Dios. Vivimos este tiempo cuaresmal porque queremos estar unidos a Dios, amando a Dios, creciendo en amor a Dios permanentemente. Cigarrillo, afuera. Alcohol. Ay, ¿qué pasa? Es que es solamente un traguito. No, renuncia a ese traguito. Y no vuelva a tomar. Durante un tiempo, 8 días, 40 días. Por amor a Dios. Y después vuelve y retoma, pero sacrifíquelo. Sacrifíquelo. Renuncia a ese gusto, muera a ese gusto, por amor a Dios. No solo de pan vive el hombre. Jesús tenía hambre, ¿sí o no? 40 días sin comer. De pan no vive el hombre, solamente de la palabra que sale de la boca de Dios. Lo espiritual primero, lo santo primero, lo sobrenatural primero. Y lo otro lo hacemos, pero como medio para alcanzar la comunión con Dios. Pidámosle a Nuestra Señora que vivió plenamente esto. A Nuestra Señora que sin tener el pecado original, ella vivió como muerta para este mundo. No se dejó atraer nada de este mundo porque tenía el cielo entre sus manos. Tenía a Jesús, que es el cielo, en su corazón y en su casa. Nosotros también lo tenemos. Jesús Eucaristía, la Santísima Trinidad que nos habita por la gracia sacramental
Y entonces, por amor a ese Dios que me habita, así como la Virgen María, entonces lo realizamos. Que así sea.